El millonario llora al oír a un mendigo negro contar el secreto del gorra en el calor abrasador. Bruno, un hombre de traje caro y reloj de oro, caminaba por las calles calurosas de la ciudad. Una jungla de concreto que reflejaba un lujo extremo, pero que también escondía sombras profundas. A su alrededor, la vida bullía. Niños jugaban en la acera, ancianos pedían limosna, y los vendedores ambulantes gritaban por atención. Sin embargo, Bruno sentía un vacío abrumador en su pecho, mientras sus ojos miraban hacia el suelo, como si esa simple acción pudiera ahogar la culpa que lo consumía. Era un millonario, sí, pero ¿de qué servía tener tanto si su corazón estaba vacío? Fue entonces cuando lo vio. Un hombre negro con un gorro extraño, sentado en la esquina de una calle polvorienta. El gorro parecía antiguo, lleno de símbolos que Bruno nunca había visto. Los ojos del mendigo, profundos y dolorosos, capturaron la atención de Bruno. Fue como una corriente eléctrica. El contraste la conexión era instantánea, como si compartieran un secreto no revelado. Mientras Miguel hablaba sobre su vida, sus ojos se oscurecían con recuerdos trágicos. Contó sobre el gorro que llevaba puesto, un legado de su familia, lleno de historias de resistencia y amor, pero también de dolor. Había enfrentado la traición, el abandono, y era ese gorro el que había llevado su historia durante años. Cuanto más narraba, más entendía Bruno su propia tragedia. Había construido un imperio, pero a costa de su humanidad y su conexión con el mundo. Las decisiones egoístas lo habían aislado, llenando su vida de superficialidad. El calor abrumador se transformó en un suave sudor que resbalaba por su frente, mientras profundizaban en sus historias. La conversación se tornó un clamor por cambio y comprensión, mientras soñaban con un futuro diferente. Pero justo en el momento en que Bruno sentía que podía abrir su corazón, un susurro conocido atravesó el aire caliente. «Bruno, hermano», llamó En ese instante, el tiempo se detuvo. Dos hombres, de mundos opuestos, se encontraron en una encrucijada. ¿Podrían encontrar redención y conexión humana en medio de la tormenta que amenazaba con separarlos? El futuro se presentaba incierto y lleno de misterio, pero una chispa de esperanza brillaba entre ellos, aguardando ser encendida. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Daso una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito del canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál ciudad estás asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Bruno se debatía entre Miguel, con su gorro lleno de historias, lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza. La voz de su antiguo rival, Juan, rompió el aire caliente, como un trueno en un día despejado. «Bruno, hermano, ven aquí». El tono de Juan era una mezcla de burla y desafío. Era el hombre que había amasado su fortuna a base de secretos sucios y chismes que lo seguían como sombras.
Con un movimiento rápido, Bruno se dio la vuelta, el sudor frío recorriendo su espalda. No podía dejar que Juan pusiera un pie en su mundo quebrado. —¿Qué deseas, Juan? —respondió Bruno, su voz temblorosa mientras su corazón latía con fuerza. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, concentrando toda su atención en el intento de mantener su vida en equilibrio. —Oh, creo que ambos tenemos cosas que discutir. Te he estado buscando, amigo. Juan esbozó una sonrisa astuta, como un depredador que había encontrado su presa. Los ojos de Miguel brillaron con incertidumbre. Sabía que algo oscuro se acercaba. —De hecho, creo que es hora de que tu amigo escuche toda la verdad. La mirada de Juan se fijó instantáneamente en Miguel, y en ese instante una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. —Miguel. Juan pronunció su nombre como si fuera un acertijo, otorgándole una importancia que iba más allá de cualquier caridad. Tú no lo sabes, pero estás más conectado con Bruno de lo que imaginas. El aire se tornó denso. —¿De qué hablas? —exclamó Bruno, dando un paso adelante, incapaz de creer lo que escuchaba. Juan soltó una risa burlona, y ese sonido le rasgó el alma. —Tu querido amigo del gorro tiene secretos, Bruno. Secretos que no debería haber compartido. ¿Recuerdas la primera vez que pensaste en dar una oportunidad al mundo exterior? Aquella noche del accidente. Bruno sintió una punzada en el corazón. Recuerdos de un evento trágico. Una noche oscura en la que había tomado decisiones que marcarían su vida para siempre. Los hermanos Kea. —¡Juan, cállate! —gritó Bruno, pero ya era tarde. La semilla del peligro estaba sembrada. Miguel, visiblemente afectado, miró a Bruno con ojos que reflejaban una mezcla de horror y confusión. Sin embargo, Juan continuó, implacable. Tu vida ha sido una mentira, Bruno. Miguel es el hermano que perdiste aquella noche. Pero no solo eso, el gorro que lleva fue el último símbolo de su familia. Le pertenece a él. Bruno se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¡No! El mundo giró a su alrededor. Miguel no solo era un mendigo, era su sangre. Miguel lo observaba ahora con una expresión que mezclaba tristeza y rabia. —¡Eres un monstruo! —gritó. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, la tensión palpable en el aire. Las emociones se desbordaron. La culpa, el enfado, la traición. Todo se anudó en un solo instante. Bruno estaba atrapado en la telaraña de su vida. Un imperio construido sobre una farsa. La verdad lo había alcanzado y rompió el delicado equilibrio que mantenía. —Eso no puede ser —dijo Bruno, las palabras atrapadas en su garganta. Miguel, con el gorro firme en su cabeza, se levantó lentamente y lo enfrentó. —¿Y qué harás ahora, hermano? ¿Dejarás que la culpa te consuma o pelearás por la verdad? La multitud se había reunido a su alrededor, cada rostro mirando, esperando el desenlace de esta radical revelación. El silencio se rompió con murmullos de asombro y un par de gritos aterrados. Bruno, entre un torbellino de emociones contradictorias, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Y en ese instante, la pregunta quedó flotando en el aire caliente. ¿Podría redimir la verdad que lo había separado de su hermano? Una angustia profunda se apoderó de su ser. Todo lo que era, todo lo que había construido, estaba a punto de desmoronarse. Bruno sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No podía ser posible. Miguel lo miraba, su rostro lleno de ira y dolor. Esa conexión que había sentido antes se desvanecía, sustituida por una distancia insalvable.
«Eres un monstruo», gritó Miguel, su voz resonando en la atmósfera tensa como un eco. Mientras la multitud observaba, un murmullo creciente se apoderó del aire. Las bocas se abrieron en horror, y los ojos se ampliaron, pegados a la escena que se desplegaba frente a ellos. El corazón de Bruno latía con fuerza, creando un ritmo frenético que amenazaba con aplastarlo. La revelación de Juan flotaba. ¿Qué harás, Bruno? ¿La culpa te devorará o pelearás por tu hermano? Se repetía en su mente como un mantra. Bruno vaciló. Todo su imperio, su fortuna y el propósito de su vida se desvanecían. En su interior, una tormenta se desataba. Pero antes de poder dar un paso hacia Miguel, un grito desgarrador recorrió la calle. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Una mujer apareció de entre la multitud, sus ojos llenos de terror. «¡Es mi hijo! ¡Se lo han llevado!». El caos estalló como un volcán en erupción. La gente comenzó a moverse, gritando y buscando respuestas. Los murmullos se hicieron gritos. El escenario cambió de manera abrupta. La atmósfera pesada de secretos y verdades escondidas se transformó en un torbellino de pánico. Bruno giró su atención hacia la mujer. Ella estaba al borde de la locura. «Lo vi hace un momento. Un hombre lo llevó a la fuerza». Su voz quebrada se mezcló con el murmullo de la multitud, creando un clamor aterrador. Sin pensarlo, Bruno sintió que debía actuar. «¿Dónde?», preguntó, intentando calmarla. La emoción y el miedo estallaban a su alrededor como fuegos artificiales en la noche. «No sé, solo sé que es un hombre alto, con un gorro. No puede ser». En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Bruno. Era el gorro, el mismo símbolo que llevaba Miguel. La conexión era clara y devastadora. Las piezas encajaban en su mente. «¿Juan?», gritó, sintiendo como la niebla de la verdad se acumulaba de nuevo. «¿Sabías algo de esto?». Juan, tan astuto como siempre, no mostró remordimiento. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y expectativa. «La vida tiene sus giros, Bruno. Es hora de que comprendas el costo de tus decisiones». En medio del caos, algo en la multitud se movió. Un hombre se alejó, tomando un camino entre las sombras. Bruno se lanzó tras él, sintiendo el sudor resbalar por su frente. «¡Alto! ¡Detente!». Pero el hombre desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de risa en el aire. Miguel corrió tras Bruno, el peligro de la situación avivando un sentido de urgencia. «¿Qué estás haciendo?». «Él sabe algo. Tiene que saber algo sobre el niño». Los latidos de su corazón resonaban como tamborazos, impulsándolo hacia adelante. El mundo se había transformado en una carrera desesperada contra el tiempo. ¿Podría haber más en esta verdad que lo unía a Miguel? La revelación del hermano perdido se tornaba aún más trágica con el niño en peligro. La multitud se convirtió en un mar de caras ansiosas, observando, evaluando. La adrenalina corría por las venas de Bruno, mientras buscaba entre las sombras. «¡Espera!», gritó Miguel, tratando de alcanzarlo. «¿Y si la verdad no es lo que piensas?». «Podrías estar arriesgando más de lo que sabes». Esas palabras resonaron en la mente de Bruno. La verdad siempre había sido su guía. Pero, ¿y si ahora era su perdición? La búsqueda lo había colocado en una línea peligrosa. La revelación de Miguel, su hermano. El grito de la madre por su hijo. Los secretos de Juan. Todo se entrelazaba en una tormenta que amenazaba con tragarlo. Bruno se detuvo, atrapado entre el deseo de descubrir la verdad
y el miedo de lo que pudiera perder. ¿Qué riesgos estaba dispuesto a tomar? En ese instante, entendió que la vida nunca había sido sencilla. La oscuridad lo rodeaba, y cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Bruno sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No, no podía ser posible. Miguel lo miraba, su rostro lleno de ira y dolor. Esa conexión que había sentido antes se desvanecía, sustituida por una distancia insalvable. «Eres un monstruo», gritó Miguel, su voz resonando en la atmósfera tensa como un eco. Mientras la multitud observaba, un murmullo creciente se apoderó del aire. Las bocas se abrieron en horror y los ojos se ampliaron, pegados a la escena que se desplegaba frente a ellos. El corazón de Bruno latía con fuerza, creando un ritmo frenético que amenazaba con aplastarlo. La revelación de Juan flotaba en el aire como un veneno. «¿Qué harás, Bruno? ¿La culpa te devorará o pelearás por tu hermano?», se repetía en su mente como un mantra. Bruno vaciló. Todo su imperio, su fortuna y el propósito de su vida se desvanecían. En su interior, una tormenta se desataba, pero antes de poder dar un paso hacia Miguel, un grito desgarrador recorrió la calle. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». Una mujer apareció de entre la multitud, sus ojos llenos de terror. «¡Es mi hijo! ¡Se lo han llevado!». El caos estalló como un volcán en erupción. La gente comenzó a moverse, gritando y buscando respuestas. Los murmullos se hicieron gritos. El escenario cambió de manera abrupta. La atmósfera pesada de secretos y verdades escondidas se transformó en un torbellino de pánico. Bruno giró su atención hacia la mujer. Ella estaba al borde de la locura. «Lo vi hace un momento. Un hombre lo llevó a la fuerza». Su voz quebrada se mezcló con el murmullo de la multitud, creando un clamor aterrador. Sin pensarlo, Bruno sintió que debía actuar. «¿Dónde?», preguntó, intentando calmarla. La emoción y el miedo estallaban a su alrededor como fuegos artificiales en la noche. «No sé. Solo sé que es un hombre alto, con un gorro». «No puede ser». En ese momento un escalofrío recorrió la espalda de Bruno. Era el gorro, el mismo símbolo que llevaba Miguel. La conexión era clara y devastadora. Las piezas encajaban en su mente. «¿Juan?», gritó, sintiendo como la niebla de la verdad se acumulaba de nuevo. «¿Sabías algo de esto?». Juan, tan astuto como siempre, no mostró remordimiento. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y expectativa. «La vida tiene sus giros, Bruno. Es hora de que comprendas el costo de tus decisiones». En medio del caos, algo en la multitud se movió. Un hombre se alejó, tomando un camino entre las sombras. Bruno se lanzó tras él, sintiendo el sudor resbalar por su frente. «¡Alto! ¡Detente!». Pero el hombre desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de risa en el aire. Miguel corrió tras Bruno, el peligro de la situación avivando un sentido de urgencia. «¿Qué estás haciendo? Él sabe algo. Tiene que saber algo sobre el niño». Los latidos de su corazón resonaban como tamborazos, impulsándolo hacia adelante. El mundo se había transformado en una carrera desesperada contra el tiempo. ¿Podría haber más en esta verdad que lo unía a Miguel? La revelación del hermano perdido
se tornaba aún más trágica con el niño en peligro. La multitud se convirtió en un mar de caras ansiosas, observando, evaluando. La adrenalina corría por las venas de Bruno mientras buscaba entre las sombras. «¡Espera!», gritó Miguel, tratando de alcanzarlo. «¿Y si la verdad no es lo que piensas? Podrías estar arriesgando más de lo que sabes». Esas palabras resonaron en la mente de Bruno. La verdad siempre había sido su guía. Pero, ¿y si ahora era su perdición? La búsqueda lo había colocado en una línea peligrosa. La revelación de Miguel, su hermano, el grito de la madre por su hijo, los secretos de Juan, todo se entrelazaba en una tormenta que amenazaba con tragarlo. Bruno se detuvo, atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo de lo que pudiera perder. ¿Qué riesgos estaba dispuesto a tomar? En ese instante entendió que la vida nunca había sido sencilla. La oscuridad lo rodeaba, y cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Pero de repente, un trueno resonó en el cielo despejado, y un rayo rompió el silencio. En un abrir y cerrar de ojos, el caos tomó forma. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros cubiertos por pasamontañas, dirigiéndose hacia la mujer desesperada. «¡Retrocede!», gritó uno, mientras se lanzaban sobre ella y arrebataban a su hijo. Bruno sintió que el mundo se le caía encima. La realidad de su vida, los lazos familiares, todo se tambaleaba. «¡No!», gritó, intentando hacerse camino entre la multitud. Pero antes de que pudiera llegar, el líder del grupo giró su rostro, y Bruno se quedó paralizado. Era un rostro conocido, uno que lo había seguido a la sombra durante años, un viejo socio del que se había olvidado, un hombre que había jurado vengarse por viejas disputas. ¿Sorprendido, Bruno? Parece que las cosas han cambiado. En un instante, la verdad de su propia historia se retorcía. No era solo su hermano perdido lo que estaba en juego. El pasado había regresado para reclamar lo suyo, y era más devastador de lo que había imaginado. La conexión con Miguel era solo el principio de una red de traición que se extendía más allá de lo que podía comprender. ¿Podría enfrentarse a su legado y salvar a su hermano? ¿O todo lo que había construido se desmoronaría junto a sus secretos? La chispa de esperanza se extinguía. El caos crecía a su alrededor. Y en ese momento, Bruno comprendió que, para salir de esta, tendría que desenterrar verdades aún más oscuras. Las decisiones que había tomado lo llevarían a un desenlace que jamás habría podido prever, y el peso de sus acciones lo llevaría a un punto sin retorno. Bruno sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No podía ser posible. Miguel lo miraba, su rostro lleno de ira y dolor. Esa conexión que había sentido antes se desvanecía. Mientras la multitud observaba, un murmullo creciente se apoderó del aire. Las bocas se abrieron en horror y los ojos se ampliaron, pegados a la escena que se desplegaba frente a ellos. El corazón de Bruno latía con fuerza, creando un ritmo frenético que amenazaba con aplastarlo. La revelación de Juan flotaba en el aire como un veneno. ¿Qué harás, Bruno? ¿La culpa te devorará o pelearás por tu hermano? Se repetía en su mente como un mantra. Bruno vaciló. Todo su imperio, su fortuna y el propósito de su vida se desvanecían. En su interior, una tormenta se desataba. Pero antes de poder dar un paso hacia Miguel,
Un grito desgarrador recorrió la calle. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Una mujer apareció de entre la multitud, sus ojos llenos de terror. «Es mi hijo. Se lo han llevado». El caos estalló como un volcán en erupción. La gente comenzó a moverse, gritando y buscando respuestas. Los murmullos se hicieron gritos. El escenario cambió de manera abrupta. La atmósfera pesada de secretos y verdades escondidas se transformó en un torbellino de pánico. Bruno giró su atención hacia la mujer. Ella estaba al borde de la locura. «Lo vi hace un momento. Un hombre lo llevó a la fuerza». Su voz quebrada se mezcló con el murmullo de la multitud, creando un clamor aterrador. Sin pensarlo, Bruno sintió que debía actuar. «¿Dónde?», preguntó, intentando calmarla. La emoción y el miedo estallaban a su alrededor como fuegos artificiales en la noche. «No sé. Solo sé que es un hombre alto con un gorro. No puede ser». En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Bruno. Era el gorro, el mismo símbolo que llevaba Miguel. La conexión era clara y devastadora. Las piezas encajaban en su mente. «Juan», gritó, sintiendo como la niebla de la verdad se acumulaba de nuevo. «¿Sabías algo de esto?». Juan, tan astuto como siempre, no mostró remordimiento. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y expectativa. «La vida tiene sus giros, Bruno. Es hora de que comprendas el costo de tus decisiones». En medio del caos, algo en la multitud se movió. Un hombre se alejó, tomando un camino entre las sombras. Bruno se lanzó tras él, sintiendo el sudor resbalar por su frente. «¡Alto! ¡Detente!». Pero el hombre desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de risa en el aire. Miguel corrió tras Bruno, el peligro de la situación avivando un sentido de urgencia. «¿Qué estás haciendo?». «Él sabe algo. Tiene que saber algo sobre el niño». Los latidos de su corazón resonaban como tamborazos, impulsándolo hacia adelante. El mundo se había transformado en una carrera desesperada contra el tiempo. ¿Podría haber más en esta verdad que lo unía a Miguel? La revelación del hermano perdido se tornaba aún más trágica con el niño en peligro. La multitud se convirtió en un mar de caras ansiosas, observando, evaluando. La adrenalina corría por las venas de Bruno mientras buscaba entre las sombras. «Espera», gritó Miguel, tratando de alcanzarlo. «¿Y si la verdad no es lo que piensas? Podrías estar arriesgando más de lo que sabes». Esas palabras resonaron en la mente de Bruno. La verdad siempre había sido su guía. Pero, ¿y si ahora era su perdición? La búsqueda lo había colocado en una línea peligrosa. La revelación de Miguel, su hermano, el grito de la madre por su hijo, los secretos de Juan. Todo se entrelazaba en una tormenta que amenazaba con tragarlo. Bruno se detuvo, atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo de lo que pudiera perder. ¿Qué riesgos estaba dispuesto a tomar? En ese instante, entendió que la vida nunca había sido sencilla. La oscuridad lo rodeaba, y cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Pero de repente, un trueno resonó en el cielo despejado, y un rayo rompió el silencio. En un abrir y cerrar de ojos, el caos tomó forma. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros cubiertos por pasamontañas, dirigiéndose hacia la mujer desesperada. «¡Retrocede!», gritó uno, mientras se lanzaban sobre ella y arrebataban a su hijo. Bruno sintió que el mundo se le caía encima. La realidad de su vida, los lazos familiares, todo se tambaleaba.
No, gritó, intentando hacerse camino entre la multitud. Pero antes de que pudiera llegar, el líder del grupo giró su rostro, y Bruno se quedó paralizado. Era un rostro conocido, uno que lo había seguido a la sombra durante años, un viejo socio del que se había olvidado, un hombre que había jurado vengarse por viejas disputas. Sorprendido Bruno, parece que las cosas han cambiado. En un instante la verdad de su propia historia se retorcía. No era solo su hermano perdido lo que estaba en juego. El pasado había regresado para reclamar lo suyo, y era más devastador de lo que había imaginado. La conexión con Miguel era solo el principio de una red de traición que se extendía más allá de lo que podía comprender. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el hombre armado se volvió hacia Miguel, despejando el camino hacia la verdad. Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría en el ambiente. La multitud contuvo la respiración. La verdad parecía un rayo en medio de la tormenta. Bruno sintió que el aire se le escapaba. Miguel era un príncipe fuera de lugar, y su propia historia estaba llena de grietas que apenas comenzaba a comprender. Podría ser que había estado luchando por salvar a su hermano, o tal vez era el destino de un hombre que había sacrificado todo por un faro de esperanza. La atmósfera cambió. Las viejas heridas comenzaron a sangrar, y el universo se encogía a su alrededor. ¿Qué significaba todo? La tensión crecía, y la esperanza, antes tan brillante, ahora se sentía como un espejismo. Y en ese momento, Bruno se dio cuenta de que la verdad no solo lo había atrapado, sino que había abierto puertas a un abismo del cual no podría escapar. La oscuridad era más profunda de lo que jamás había imaginado. La revelación de su propio pasado prometía un futuro lleno de incertidumbre, y mientras la multitud contenía la respiración, Bruno supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo podría enfrentar a un hermano que jamás conoció? ¿Y se atrevería a luchar por un legado que lo condenaba? La pregunta quedaba flotando en el aire, y él sabía que cada respuesta que buscara solo abriría nuevas heridas en su alma. Bruno sentía como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra de aquel hombre enmascarado lo aprisionara. Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero. La revelación voló por encima de él, y todo empezó a tambalearse. No solo era Miguel su hermano P. Miguel, paralizado por el shock, no podía moverse. La realidad que creían conocer se deshacía en un mar de contradicciones. Justo cuando el hombre con la máscara iba a continuar su jugada, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La muchedumbre gritó, y un grito desgarrador de dolor reverberó. Una figura cayó al suelo. Era Juan, el antiguo rival de Bruno, que apenas se sostenía. Todos miraron, boquiabiertos. ¡No!, gritaron varios a la vez. Pero Bruno sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando? El hombre con la máscara desapareció en la confusión, llevándose consigo la verdad y el niño. Los gritos de la madre se unieron al del caos, creando una sinfonía perturbadora. Bruno se acercó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Juan yacía inmóvil en el suelo, con una herida que oscurecía su camisa. «¡Bruno!», gritó Miguel, desgarrado. «Hiciste que todo esto sucediera». «No, no, Miguel, yo». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su historia se retorcía, revelando un camino lleno de sombras. ¿Era Juan un amigo o un enemigo?
¿Había sido él quien estaba detrás de todo esto desde el principio? La multitud comenzaba a dispersarse, algunos tratando de ayudar a Juan. Bruno, en choque, sentía que su mundo se desmoronaba. La imagen de Miguel, allí, atormentado, lo desgarraba. Había construido un mundo falso sobre la culpa y la avaricia, y ahora la culpa lo consumía. De repente Juan tosió, escupiendo sangre, y con su voz desgastada dijo: «Bruno, no eres el único que oculta secretos». La última palabra lo hirió como un dardo. Todos dijimos secretos, pero ¿cuál era el de Juan? Te he seguido, esperando que este momento llegara. Un murmullo emergió entre la multitud, un eco de voces. «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien al fondo, pero Bruno no podía quitar los ojos de Juan, que soltaba palabras entre jadeos. «Tu historia es nuestra historia, tú y yo». La oscuridad regresó a los ojos de Juan, pero sus labios seguían moviéndose. «Tú no eras solo un niño». El impacto de sus palabras lo hizo tambalear. Una lluviecita de murmullos se elevó. Él no era tu único hermano». La frase murió en el aire, y Bruno sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies nuevamente. ¿Había alguien más? ¿Cuántos secretos había en su vida que ni siquiera había comenzado a descubrir? Mientras la multitud se dispersaba aún más, Bruno logró escuchar un grito a lo lejos. «Busquen al niño. Alguien tiene que detenerlo». El caos comenzaba a reinar, pero el eco de las palabras de Juan lo atrapaba. Preguntas lo asediaban. ¿Quién era su verdadero hermano? ¿Cuántas capas de mentiras lo rodeaban? Con cada paso que daba, la presión aumentaba. Tenía que confrontar la verdad, pero cada respuesta llevaba consigo más preguntas trágicas. La noche se cerraba sobre ellos, y mientras la incertidumbre crecía, Bruno percibió que tal vez había perdido más que un hermano. Podía haber perdido su propia humanidad. Al final, todo lo que había creído se desmoronaba, y la búsqueda de la verdad se convertía en algo más peligroso de lo que nunca habría imaginado. Miguel lo miraba, sus ojos llenos de ira y dolor. ¿Y qué harían ahora? Una sombra de duda nublaba la esperanza. Sin embargo, el murmullo de la multitud se alejaba, y solo quedaban ellos. ¿Cuánto más estarían dispuestos a perder por conocer la verdad? Bruno sentía como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra de aquel hombre enmascarado lo aprisionara. «Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero». La revelación voló por encima de él, y todo empezó a tambalear. No, la multitud contuvo el aliento. Sus rostros reflejaban incredulidad y angustia. El caos exterior parecía ser eco de la tormenta interna. Bruno buscaba respuestas, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Miguel, paralizado por el shock, no podía moverse. La realidad que creían conocer se deshacía en un mar de contradicciones. Justo cuando el hombre con la máscara iba a continuar su jugada, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La muchedumbre gritó, y un grito desgarrador de dolor reverberó. Una figura cayó al suelo. Era Juan, el antiguo rival de Bruno, que apenas se sostenía. Todos miraron, boquiabiertos. «¡No!», gritaron varios a la vez, pero Bruno sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando? El hombre con la máscara desapareció en la confusión, llevándose consigo la verdad y el niño. Los gritos de la madre se unieron al del caos, creando una sinfonía perturbadora. Bruno se acercó corriendo, pero ya era demasiado tarde.
Juan yacía inmóvil en el suelo, con una herida que oscurecía su camisa. «Bruno», gritó Miguel, desgarrado, «hiciste que todo esto sucediera». «No, no, Miguel, yo». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su historia se retorcía, revelando un camino lleno de sombras. ¿Era Juan un amigo o un enemigo? ¿Había sido él quien estaba detrás de todo esto desde el principio? La multitud comenzaba a dispersarse, algunos tratando de ayudar a Juan. Bruno, en choque, sentía que su mundo se desmoronaba. La imagen de Miguel, allí atormentado, lo desgarraba. Había construido un mundo falso sobre la culpa y la avaricia, y ahora la culpa lo consumía. De repente, Juan tosió, escupiendo sangre, y con su voz desgastada dijo: «Bruno, no eres el único que oculta secretos». La última palabra lo hirió como un dardo. Todos murmuraron entre ellos, ansiosos por comprender. «Te he seguido, esperando que este momento llegara». «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien al fondo, pero Bruno no podía quitar los ojos de Juan, que soltaba palabras entre jadeos. «Tu historia es nuestra historia». La oscuridad regresó a los ojos de Juan, pero sus labios seguían moviéndose. «Tú no eras solo un niño». El impacto de sus palabras lo hizo tambalear. ¿Qué has dicho? Una lluvia de murmullos se elevó. Él no era tu único hermano». La frase murió en el aire, y Bruno sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies nuevamente. ¿Había alguien más? ¿Cuántos secretos había en su vida que ni siquiera había comenzado a descubrir? Mientras la multitud se dispersaba aún más, Bruno logró escuchar un grito a lo lejos. «Busquen al niño. Alguien tiene que detenerlo». El caos comenzaba a reinar, pero el eco de las palabras de Juan lo atrapaba. Preguntas lo asediaban. ¿Quién era su verdadero hermano? ¿Cuántas capas de mentiras lo rodeaban? Con cada paso que daba, la presión aumentaba. Tenía que confrontar la verdad, pero cada respuesta llevaba consigo más preguntas trágicas. La noche se cerraba sobre ellos, y mientras la incertidumbre crecía, Bruno percibió que tal vez había perdido más que un hermano. Podía haber perdido su propia humanidad. Al final todo lo que había creído se desmoronaba, y la búsqueda de la verdad se convertía en algo más peligroso de lo que nunca habría imaginado. Fue entonces que un fuerte estallido rompió el ruido de la multitud. La escena se congeló. Un coche negro apareció de la nada, frenando con un chirrido brutal al frente. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres armados saltaron del vehículo. Sin previo aviso, comenzaron a disparar al aire, tomando a todos por sorpresa. «Cálmense, nadie se mueva». Los gritos de horror llenaron el aire mientras la gente intentaba encontrar una salida. Bruno, paralizado, no sabía si moverse o quedarse. Miguel, empujado por el pánico, se adentró en la multitud, buscando una forma de escapar. «¡Miguel!», gritó Bruno, pero su voz se perdió entre los gritos. En un instante de confusión, uno de los hombres armados capturó a Miguel, llevándoselo por la fuerza. «¡No!», Bruno gritó, corriendo tras ellos en un intento desesperado. Su mente albergaba las palabras de Juan, pero el peligro era inminente y cada segundo contaba. Corrió hacia donde su hermano había sido llevado, luchando por atravesar el mar de cuerpos. La imagen de Juan en el suelo, agonizando, se mantenía fresca en su mente. «Eras tú eres el que regresó». La dolorosa revelación se cernía como un manto oscuro. Y mientras se apresuraba, una mano helada lo detuvo. «Es tiempo de ver la verdad, hermano», dijo una voz familiar.
saliendo de las sombras. Bruno no podía creer lo que veía. Era su madre, más viva que nunca, con una mirada que contenía tanto amor como desdén. ¿Tú? Se preguntó. La incredulidad y el miedo lo envolvían. Las preguntas retumbaban en su cabeza. ¿Qué significaba todo esto? La tragedia de su vida se intensificaba, y el mundo parecía un laberinto sin salida. Te he estado buscando, continuó ella, con una tristeza que desgarraba. Hay cosas que nunca te conté, verdades que deben salir a la luz. El caos a su alrededor se desvaneció, y por un instante todo lo que existía fue el estallido de una revelación inminente. Bruno entendió que esta noche todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Bruno sentía como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra de aquel hombre enmascarado lo aprisionara. Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero. La revelación voló por encima de él y todo comenzó a tambalear. No solo Miguel era su hermano perdido. La identidad de su vida se desvanecía ante sus ojos. La multitud contuvo el aliento. Sus rostros reflejaban incredulidad y angustia. El caos exterior parecía ser eco de la tormenta interna. Bruno buscaba respuestas, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Miguel, paralizado por el shock, no podía moverse. La realidad que creían conocer se desafía en un mar de contradicciones. Justo cuando el hombre con la máscara iba a continuar su jugada, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La muchedumbre gritó, y un grito desgarrador de dolor reverberó. Una figura cayó al suelo. Era Juan, el antiguo rival de Bruno, que apenas se sostenía. Todos miraron, boquiabiertos. ¡No!, gritaron varios a la vez, pero Bruno sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando? El hombre con la máscara desapareció en la confusión, llevándose consigo la verdad y el niño. Los gritos de la madre se unieron al del caos, creando una sinfonía perturbadora. Bruno se acercó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Juan yacía inmóvil en el suelo, con una herida que oscurecía su camisa. «¡Bruno!», gritó Miguel desgarrado. «¡Hiciste que todo esto sucediera!». «No, no, Miguel, yo...». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su historia se retorcía, revelando un camino lleno de sombras. ¿Era Juan un amigo o un enemigo? ¿Había sido él quien estaba detrás de todo esto desde el principio? La multitud comenzaba a dispersarse, algunos tratando de ayudar a Juan. Bruno, en choque, sentía que su mundo se desmoronaba. La imagen de Miguel, allí, atormentado, lo desgarraba. Había construido un mundo falso sobre la culpa y la avaricia, y ahora la culpa lo consumía. De repente, Juan tosió, escupiendo sangre, y con su voz desgastada dijo: «Bruno, no eres el único que oculta secretos». La última palabra lo hirió como un dardo. Todos murmuraron entre ellos, ansiosos por comprender. «Te he seguido, esperando que este momento llegara». «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien al fondo. Pero Bruno no podía quitar los ojos de Juan, que soltaba palabras entre jadeos. «Tu historia es nuestra historia». La oscuridad regresó a los ojos de Juan, pero sus labios seguían moviéndose. «Tú no eran solo un niño». El impacto de sus palabras lo hizo tambalear. ¿Qué has dicho? Una lluvia de murmullos se elevó. Él no era tu único hermano.
La frase murió en el aire, y Bruno sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies nuevamente. ¿Había alguien más? ¿Cuántos secretos había en su vida que ni siquiera? Mientras la multitud se dispersaba aún más, Bruno logró escuchar un grito a lo lejos. ¡Busquen al niño! ¡Alguien tiene que detenerlo! El caos comenzaba a reinar, pero el eco de las palabras de Juan lo atrapaba. Preguntas lo asediaban. ¿Quién era su verdadero hermano? ¿Cuántas capas de mentiras lo rodeaban? Con cada paso que daba, la presión aumentaba. Tenía que confrontar la verdad, pero cada respuesta llevaba consigo más preguntas trágicas. La noche se cerraba sobre ellos, y mientras la incertidumbre crecía, Bruno percibió que tal vez había perdido más que un hermano. Podía haber perdido su propia humanidad. Al final, todo lo que había creído se desmoronaba, y la búsqueda de la verdad se convertía en algo más peligroso de lo que nunca habría imaginado. Fue entonces que un estampido rompió el ruido de la multitud. Una explosión retumbó a lo lejos, desatando una tormenta de polvo y escombros. La atmósfera cambió por completo. La gente gritó y se dispersó, buscando refugio. Un grupo armado apareció, sembrando pánico. Entre la confusión, una figura emergió de las sombras, y Bruno la reconoció. Era su padre. ¿Papá? La incredulidad lo invadió. ¿Por qué estaba allí? El hombre que había creído perdido para siempre. Bruno, hay que irnos, ordenó con voz firme, extendiendo la mano hacia él. Pero había algo extraño en su mirada, algo que le hizo dudar. ¿Qué está pasando?, exigió Bruno, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué los hombres armados? Y Juan. Es complicado. La expresión de su padre se endureció. Hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca debiste descubrir. Dímelo, dímelo ahora. Los gritos de la multitud se desvanecían, y solo su angustia lo acompañaba. La verdad se deslizaba entre sus dedos. Tu madre no es quien parece. La revelación cortó como un cuchillo. Lo que sabemos, lo que hemos creído, es solo la punta del iceberg. Ella tiene un pasado, un poder que no debes ignorar. Bruno se sintió mareado. Las palabras de su padre desmoronaban su realidad. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera procesar el impacto de la revelación, un rostro conocido apareció en el horizonte entre la multitud. Era Miguel, no lejos de ellos, con la mirada fija en su madre, expresando una mezcla de asombro y desconfianza. La atención de Bruno se dividió. Su padre y su hermano, llenos de secretos y el mundo en su contra. En aquel momento, el caos lo envolvía, y con cada revelación, la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba aún más. «Miguel, ven», gritó, buscando respuestas que parecían estar más allá de su alcance. Pero Miguel no se movió. Todo se deslizaba hacia un desenlace inquietante. Cuando sus miradas se cruzaron, una chispa de entendimiento surgió. Bruno sabía que la verdad estaba al borde de ser revelada. El juego apenas comenzaba, y la oscuridad que había estado ocultando su familia estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué haría con todo lo que había descubierto? Las sombras acechaban, y no sabía si estaba preparado para enfrentarlas. El destino de todos, incluidos él y su hermano, colgaba por un hilo. Bruno sentía como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra de aquel hombre enmascarado lo aprisionara. «Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero». La revelación se alzó sobre él, y todo empezó a tambalear. No solo Miguel era su hermano perdido. La identidad de su vida se desvanecía ante sus ojos. La multitud contuvo el aliento.
Sus rostros reflejaban incredulidad y angustia. El caos exterior parecía ser eco de la tormenta interna. Bruno buscaba respuestas, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Miguel, paralizado por el shock, no podía moverse. La realidad que creían conocer se deshacía en un mar de contradicciones. Justo cuando el hombre con la máscara iba a continuar su jugada, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La muchedumbre gritó, y un grito desgarrador de dolor reverberó. Una figura cayó al suelo. Era Juan, el antiguo rival de Bruno, que apenas se sostenía. Todos miraron boquiabiertos. ¡No!, gritaron varios a la vez, pero Bruno sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando? El hombre con la máscara desapareció en la confusión, llevándose consigo la verdad y el niño. Los gritos de la madre se unieron al del caos, creando una sinfonía perturbadora. Bruno se acercó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Juan yacía inmóvil en el suelo, con una herida que oscurecía su camisa. «¡Bruno!», gritó Miguel, desgarrado. «¿Hiciste que todo esto sucediera?» «No, Miguel, yo...». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su historia se retorcía, revelando un camino lleno de sombras. ¿Era Juan un amigo o un enemigo? ¿Había sido él quien estaba detrás de todo esto desde el principio? La multitud comenzaba a dispersarse, algunos tratando de ayudar a Juan. Bruno, en choque, sentía que su mundo se desmoronaba. La imagen de Miguel, allí atormentado, lo desgarraba. Había construido un mundo falso sobre la culpa y la avaricia, y ahora la culpa lo consumía. De repente, Juan tosió, escupiendo sangre, y con su voz desgastada, dijo: «Bruno, no eres el único que oculta secretos». La última palabra lo hirió como un dardo. Todos murmuraron entre ellos, ansiosos por comprender. «Te he seguido, esperando que este momento llegara». «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien al fondo. Pero Bruno no podía quitar los ojos de Juan, que soltaba palabras entre jadeos. «Tu historia es nuestra historia». La oscuridad regresó a los ojos de Juan, pero sus labios seguían moviéndose. «Tú no eras solo un niño». El impacto de sus palabras lo hizo tambalear. ¿Qué has dicho?» Una lluvia de murmullos se elevó. Él no era tu único hermano». La frase murió en el aire, y Bruno sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies nuevamente. ¿Había alguien más? ¿Cuántos secretos había en su vida que ni siquiera había empezado a descubrir? Mientras la multitud se dispersaba aún más, un fuerte estruendo resonó en el aire. Un coche negro avanzó, frenando con un sonido desgarrador. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres armados salieron disparando al aire, sembrando pánico. «¡Nadie se mueva!», gritó uno, su voz resonando como un trueno entre la multitud en estado de shock. Bruno se volvió, sintiéndose atrapado entre el horror y la confusión. Las voces de la multitud se mezclaban en gritos. «¡Miguel!», clamó, buscando a su hermano, pero la muralla de cuerpos lo mantenía alejado. Fue entonces cuando, entre el caos, vio a una figura familiar, su madre. «¿Tú?», murmuró, incredulidad inyectando su voz de pánico. «¿Qué haces aquí?». «Bruno», dijo, acercándose, su rostro pálido, los ojos llenos de miedo. «Tienes que escucharme. No es lo que piensas». «¿Qué estás diciendo?». La confusión lo abrumaba. El ruido de la multitud se desvanecía, y el eco de su madre reverberaba en sus oídos.
¿Qué saben de mí? ¿De Miguel? Las palabras de su madre se arrastraban pesadas. Lo que hemos ocultado es más grande de lo que imaginas. La tensión crecía en el aire y el tiempo se detenía. Bruno sintió un vuelco en su estómago. ¿Qué secretos, mamá? Dímelo ya. La angustia le rasgaba la voz. En un instante, los hombres armados comenzaron a acercarse, arrastrando a Minel por un brazo. «¡Miguel!», gritó Bruno, la desesperación tomando el control. «¡No!», pero la voz de su madre lo detuvo en seco. «Escucha, Bruno. Hay más que esto. Hay cosas que tú no sabes. Miguel no es...». No pudo terminar. Un disparo resonó. Bruno miró horrorizado. En ese momento, el tiempo se detuvo. El disparo había impactado. La multitud retrocedió. Miguel cayó al suelo, inmóvil. Un grito desgarrador escapó de sus labios, y la realidad comenzó a desvanecerse en su mente. Miguel había caído, y con él todas las respuestas. La atmósfera se volvió opresiva. Las palabras de su madre retumbaban, pero el llanto de la madre del niño perdido sobresalía, junto con las miradas horrorizadas. «¿De qué hablas, mamá?», imploró Bruno, mientras la sangre brotaba de la herida de Miguel. Cada segundo se volvía eterno. Todo lo que había creído se desmoronaba. «Bruno», la voz de su madre se tornó firme. «Lo que hemos hecho ha marcado a nuestra familia. Miguel es el hijo perdido, pero no como tú piensas. Es un engaño, una trampa». La verdad apuntaba a un nuevo horror. La mezcla de dolor y angustia lo atravesaban. ¿Qué era lo que realmente habían escondido? Un susurro de desesperanza surgía entre la multitud, escapando entre los gritos. Miguel era un engaño. Pero ¿quién mentía? ¿Y por qué? Las sombras acechaban, y en ese instante Bruno comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Una verdad devastadora estaba por salir a la luz, justo cuando pensaba que todo había terminado. Mientras el caos se desataba a su alrededor, se daba cuenta que la búsqueda de la verdad lo había llevado a un abismo sin retorno. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría soportar el peso de la verdad, o este sería su final? Bruno sentía como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra de aquel hombre enmascarado lo aprisionara. «Eres tú, el hijo olvidado, el verdadero heredero». La revelación se alzó sobre él, y todo empezó a tambalear. No solo Miguel era su hermano perdido. La identidad de su vida se desvanecía ante sus ojos. La multitud contuvo el aliento. Sus rostros reflejaban incredulidad y angustia. El caos exterior resonaba, un eco de la tormenta interna que lo devoraba. Bruno buscaba respuestas, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Miguel, paralizado por el shock, no podía moverse. La realidad que creían conocer se deshacía en un mar de contradicciones. Justo cuando el hombre con la máscara iba a continuar, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La muchedumbre gritó, y un grito desgarrador de dolor reverberó. Una figura cayó al suelo. Era Juan, el antiguo rival de Bruno, que yacía inmóvil. Todos miraron boquiabiertos. «No», gritaron varios a la vez. Pero Bruno sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba pasando?
El hombre con la máscara desapareció en la confusión, llevándose consigo la verdad y el niño. Los gritos de la madre del niño se unieron al del caos, creando una sinfonía perturbadora. Bruno se acercó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Juan yacía ahí, con una herida que oscurecía su ropa. —¡Bruno! —gritó Miguel, desgarrado. —¿Hiciste que todo esto sucediera? —No, no, Miguel. Yo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su historia se retorcía, revelando un camino lleno de sombras. ¿Era Juan un amigo o un enemigo? La multitud comenzaba a dispersarse, algunos intentando ayudar a Juan. Bruno, en un estado de choque, sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen de Miguel, atormentado a su lado, lo desgarraba. Había construido un reino sobre la culpa, y ahora esa culpa lo consumía. De repente, Juan tosió, escupiendo sangre, y con su voz desgastada dijo: «Bruno, no eres el único que oculta secretos». La última palabra lo hirió como un dardo. Todos murmuraban, ansiosos por entender. «Te he seguido, esperando que este momento llegara». «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien al fondo, pero Bruno no podía apartar los ojos de Juan, que luchaba por hablar. «Tu historia es parte de nuestra historia. Tú no eras solo un niño». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y reveladoras. Él no era tu único hermano. Bruno sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies una vez más. La multitud murmura, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Escuchen!», gritó alguien de la multitud, rompiendo la tensión. Pero el caos se apoderó de la escena. «¡Busquen al niño! ¡Alguien tiene que detenerlo!». El grito resonó entre los cuerpos mientras los hombres armados aparecían a lo lejos, avanzando con sus rostros cubiertos. El horror volvió a llenar el aire. Bruno sintió el frío del miedo recorrer su espalda. Su padre se acercó, su rostro reflejando preocupación. «Bruno, hay que irnos», ordenó, tomando su brazo. «No podemos quedarnos aquí». Pero había algo en su mirada que lo hacía dudar. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué escondes?». El tiempo parecía haber aumentado en intensidad. En ese instante, Miguel cayó al suelo y la atmósfera se volvió pesada. «¡Miguel!», gritó Bruno, buscando una forma de llegar a su hermano. La multitud retrocedía, mientras el horror se apoderaba de ellos. Los hombres armados comenzaron a disparar al aire, sembrando aún más el pánico. Al calor de la reacción, la mujer que había perdido a su hijo cayó de rodillas, gritando por su pequeño. El caos se desató de nuevo. «Tienes que saber la verdad, Bruno». La voz de su madre fue como un eco lejano en su mente. «No es lo que piensas. Miguel no es tu enemigo. Es parte de algo más grande, algo que apenas comprendes». Sus palabras eran un hilo de esperanza en medio de la tormenta, pero Bruno estaba cegado por el miedo. «¿Qué es lo que debo saber?», exigió el terror reflejado en sus ojos, y justo cuando su madre iba a responder, una explosión resonó, llenando el aire de humo y caos. El mundo se volvió un torbellino, y en medio de ello, la figura de Juan yacía sin vida, una verdad atormentadora flotando en el aire. Bruno sintió un nudo en su garganta al recordar a su hermano caído. La vida nunca sería la misma, y mientras el estallido del caos arremetía a su alrededor, lo único que podía hacer era buscar respuestas en aquel mar de desesperación,
Así que aquí está lo que vamos a hacer. No esperes nunca más para apoyar este canal. Necesito que te suscribas ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Es hora de esmagar ese botón de like y alimentar el algoritmo. Tu apoyo es indispensable. Cuéntame en los comentarios qué piensas de este final. Quiero escuchar todas tus reacciones y teorías. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesita.